¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Gracias por estar con nosotros. Les agradezco infinitamente que se tomen un momento para estar con nosotros. Antes que nada, quiero agradecerle a la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización y al Colegio Mexicano de Profesionales en Esterilización por invitarnos a participar en el 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria, en el contexto del profesional de la esterilización en situaciones de crisis. Esta situación que hoy vivimos nos ha llevado a conocer nuevas formas de trabajo, a conocer nuevas formas de comunicarnos y a conocer nuevas formas de cómo transmitir la información. La AMPE ya lleva un amplio conocimiento en esto, con todos los talleres, simposiums y pláticas y charlas que ofrecen normalmente en la página de Facebook. Hoy nos toca a nosotros compartir un poco del tema de la validación. Gracias por estar con nosotros. Antes que nada, quiero platicarles que yo soy director general de la empresa Tecnodomus, que somos una empresa comprometida en cómo encontrar las formas en que los profesionales de la salud puedan incrementar su capacidad de atención, que con lo que cuentan el día de hoy puedan atender a más pacientes. Yo sé que ustedes no llegan al paciente directamente, pero todo lo que ustedes producen o generan dentro de una central de esterilización nos lleva a que sean más pacientes atendidos, ya sean las áreas quirúrgicas como las áreas hospitalarias. Bienvenidos y empecemos. Viene el reto más importante. ¿Cómo podemos verificar que un instrumento se encuentra estéril? ¿Cómo hacerlo? Hay diferentes formas de hacerlo, pero ¿cuál será la más conveniente? Pues una forma, tenemos aquí un instrumento, este instrumento que es una jeringa, puede ser una jeringa, este es un caso de jeringa desechable, pero puede ser otro tipo de instrumento. Pero ¿cómo sabemos que se encuentra verdaderamente estéril? Que no hay un solo microorganismo sobre las superficies del instrumento. A ver, vamos a validar, vamos a ver. Entonces, digamos que este es nuestro instrumento. Y está la gran incógnita de saber si está estéril o no está estéril. ¿Qué podemos hacer? En este caso, que es un instrumento, una jeringa, que es un instrumento procesado por un fabricante, pues primero tendríamos que validar que el empaque se encuentre en buenas condiciones. Porque si el empaque empieza por no estar en buenas condiciones, pues podríamos pensar que el instrumento no está estéril. Pero esto todavía no nos dice que si hay o no hay microorganismos. ¿Qué podemos hacer? Pues una es abrir el instrumento. Abrirlo. En una técnica estéril, tomar una prueba, llevarla a microbiología, que se haga un cultivo y validar que está estéril. Eso es una forma. Pero ¿qué sucede si hago eso? Esto deja de estar estéril. ¿Lo puedo usar? Ya no lo puedo usar. Entonces, pues sí, esta es una buena forma, pero también enfrenta muchos retos eso, antes de que pasemos a otro tema. Si yo tomo la muestra aquí, vamos a quitar la bolsita ya, pensemos que estoy haciendo una técnica estéril. Si yo tomo la muestra de aquí, eso me va a decir que si la muestra sale negativa, quiere decir que aquí estaba estéril. ¿Pero eso garantiza lo que pasa dentro de la aguja, aquí en la aguja? No lo sé. La aguja es otro elemento que está dentro del instrumento que yo no sé si está estéril o no. Tendría que también tomar un cultivo de la aguja. Eso también pasará para el interior de la jeringa. Vamos a ponerle aquí la tapa porque esto puede ser peligroso. ¿El interior de la jeringa estará estéril? Es una gran pregunta. ¿Cómo saber lo que está estéril? También tomaremos un cultivo,
Pero recordemos, una vez que tomo los cultivos, pues el instrumento deja de estar estéril. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya no tengo instrumento estéril. Esta es una forma de validarlo. Sin embargo, no es la mejor forma para poder estar utilizando los instrumentos dentro de nuestro hospital. ¿Qué están haciendo los fabricantes? Los fabricantes y todos los que están manejando procesos de esterilización generan una cosita que está aquí. A ver si se ve clara. Dice lote y caducidad. ¿Qué será eso de lote y caducidad? Es una pregunta. El lote, pues nos habla de un proceso que se realizó. Y ese proceso, ¿qué creen? Que fue validado. Se hacen una serie de cosas, se llega a una validación, y si la validación es correcta, podemos considerar que esta otra jeringa que podría haber estado en ese mismo lote está estéril. Y no tenemos que tomar la jeringa, hacerle una muestra de microbiología para poder saber si la muestra, si el elemento está estéril. De eso es de lo que queremos platicar el día de hoy. ¿Y qué pasa con los instrumentos de mínima invasión? Pues pasa lo que está pasando con esta jeringa. Los instrumentos de mínima invasión, que son instrumentos que cada día son mucho más comunes en los procesos quirúrgicos o los procesos de atención médica, porque, pues bueno, le da muchos beneficios al paciente en su atención y también refleja beneficios económicos para las instituciones, porque hay menor estancia hospitalaria, hay menos costo por la atención, entonces pues tienen muchos beneficios. Pero estos instrumentos presentan retos importantes, que son toda su construcción. Son elementos que tienen este tipo de construcción en la cual pues tienen largos vástagos aquí y que son muy delgados, largos, intrincados, elementos mecánicos, cables que pasan por aquí, muchos elementos que son muy complicados de procesar. Y el proceso inicia desde cómo lavo este instrumento, cómo lo empaco, cómo garantizo que por dentro está seco el instrumento y todos los elementos que necesitamos para poder garantizar que un instrumento está estéril. Y cada día vamos a ver más de este tipo de instrumentos, porque los procesos de mínima invasión llegaron para quedarse y para ser cada día más usados. ¿Qué retos, además del lavado y de la esterilización, presentan estos instrumentos? Es que son muy caros. No se pueden tener muchos de estos instrumentos para ser utilizados en el hospital. Entonces tenemos que darle varios usos a estos instrumentos. En algunos hospitales requieren hasta hacer reuso de instrumentos desechables de este tipo, pero en lo general en los instrumentos reusables, pues bueno, hay que hacerlo. Y es el reto que se presenta aquí con la jeringa, ¿no? ¿Cómo garantizar que la aguja está estéril? O el interior de la jeringa está estéril, porque aquí es en donde va a estar el producto que va a ser inyectado al paciente. Gran reto. Y si esto no está estéril, ni la aguja, ni el interior de la jeringa, pues este bendito asunto que a lo mejor sí tenemos estéril esta superficie, pero no el interior y no la aguja. Entonces, ¿qué hacer para lograrlo? Bueno, se pueden utilizar medidas o sistemas con los cuales podemos garantizar que la esterilidad ocurre de forma indirecta. Este problema no solo lo enfrenta el área de esterilización, no solo se enfrenta en el momento de que hacemos instrumentos estériles, se enfrenta en muchas otras industrias en las cuales pues tenemos que garantizar que la calidad del producto que estamos procesando o que estamos construyendo o estamos fabricando, finalmente al usuario final le lleguen las condiciones que se requieren de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
¿Ustedes creen que hay alguien que está probando todos los iPhones que se producen en el mundo? Claro que no. Hay que validar paso a paso para garantizar que la persona que recibe finalmente el iPhone lo recibe funcionando de forma adecuada. Entonces, se generan sistemas y procesos de validación como para poder ir garantizando que al final vamos a tener un producto de acuerdo a las características o condiciones que nosotros ofrecimos. En el caso de nosotros, para que sea un instrumento estéreo. Aquí me quiere jugar Checo. Bueno. Entonces, ¿la validación qué es? La validación es este sistema indirecto con el cual se comprueba que un proceso o un equipo, un sistema, una actividad logran el resultado esperado. Como les comentaba en el caso del iPhone, todo el proceso de fabricación del iPhone nos va a llevar a un instrumento o a un equipo que en el momento en que la persona lo desempaca va a poderlo utilizar. No hay nadie que pueda probar cada uno de los iPhones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la condición que no solo se vive en el mundo de la esterilización y que se vive en muchas otras industrias. También por ahí hay una definición que es una prueba conceptual de que los insumos son estériles porque durante el procesamiento o reprocesamiento se cumplieron con todos los parámetros necesarios para lograr tener un instrumento estéril. ¿Recuerdan que hablábamos del lote? Bueno, pues eso es lo que participa dentro de un número de lote. Sabemos que ese lote o grupo de instrumentos o grupo de productos pasaron por los mismos procesos y que los procesos se llevaron de forma adecuada y se fue validando o probando en cada una de las etapas que tenía que suceder ciertas cosas con el producto para garantizar que al final tenemos un producto funcionando. Imagínense que iPhone hasta el final se le ocurriera prender el equipo para ver el teléfono, para que, bueno, al señor Apple, para que al final pudiera ver si prende o no prende el equipo, el teléfono. De hecho, esto fue una de las cuestiones que empezaron a ver los japoneses con Toyota, que decían, bueno, producimos todo un auto, y si hasta el final nos damos cuenta que el coche no prende, es demasiado tarde. Demasiado tarde me entero de que no prende, y esto me trae como consecuencia o repito el proceso desde un inicio, o desecho un auto y con unos costos importantes. Entonces, pues decidieron hacer un proceso de validación en el cual en cada una de las etapas del proceso de fabricación se va haciendo pruebas. Entonces, seguramente el motor en algún momento se prueba, si las luces, si los focos prenden, si los cables que se compraron son los adecuados, si el proveedor de los cables si hace correctamente los arneses con los cables y una serie de pruebas que se van haciendo durante todo el proceso. Eso es lo que tendríamos que hacer dentro del área de esterilización, hacer pruebas de validación en cada uno de los parámetros, en cada una de las subetapas del proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer una validación en el área de esterilización? Se debe de validar el proceso. Y pues, estamos de acuerdo, este es un proceso muy común de establecido de utilización de los instrumentos. En algunos lugares se empieza en el lavado, otros lo consideran en el empaque, el inicio, pero eso no importa, donde sea solicitado. Pero tenemos donde es iniciado, perdón. Pero tenemos diferentes etapas del proceso, ¿ok? Lavado, empaque, esterilizado, almacenamiento, transporte, utilización puede ser también, ¿no? Entonces, se debe de validar el desarrollo correcto de cada una de estas etapas de acuerdo a estándares. Los procesos deben de ser revisados, acreditados y implementados de forma estandarizada. ¿Qué quiere decir todo esto?
¿Qué se requiere validar o qué se tiene que validar dentro de todo este proceso de validación? Pues tenemos que validar el ambiente, o sea, las instalaciones son las correctas, se tiene la temperatura adecuada, se tienen las mesas correctas, se tienen separadas las áreas entre cada espacio de la central de esterilización. Ahí empieza el proceso de validación. Después, los equipos con los que vamos a hacer el proceso se encuentran funcionando correctamente. Las lavadoras lavan, los esterilizadores esterilizan, las selladoras sellan. Debemos de validar que cada uno de los elementos o equipos que utilizamos durante el proceso estén funcionando. Entonces hay que hacer una validación de funcionamiento de cada uno de los equipos. Después, pues tenemos que validar la operación. Debemos de tener manuales y certificaciones de cada una de las personas que están están elaborando o están desarrollando el proceso. Existen manuales de procedimientos, existen certificaciones de las personas que están haciendo los procesos. Y después, pues tenemos que hacer la evaluación del desempeño, validar el desempeño, estar revisando todos los días que hay evidencia de la eficacia del proceso. ¿Cómo empiezo? Gran pregunta. Bueno, pues podemos empezar por el diseño del proceso que vamos a validar. Es importantísimo que el diseño del proceso no lo hagamos bajo las condiciones más sencillas, en donde digamos, todo es un mundo ideal. No, el diseño del proceso lo tenemos que hacer bajo las condiciones del peor escenario y que son más comunes. Si nosotros no hacemos esto, la posibilidad de fracaso es muy alta, porque si nosotros consideramos que los instrumentos nos llegan del quirófano ya muy limpios, y eso no sucede en todos los casos, porque en el caso tal vez de ortopedia se entregan con una cierta carga microbiana y de materia orgánica sobre las superficies, y nosotros hacemos un proceso en el cual solamente tomamos en cuenta instrumentos que ya vienen prelavados, pues el proceso ya no va a funcionar correctamente. Entonces, siempre lo mejor es considerar el peor escenario. Otro caso podría ser que si hacemos el diseño del proceso solo para instrumentos sólidos, ¿qué pasa con los acanalados? Que no sabemos si dentro del canal de los instrumentos se logra esterilidad. Entonces, siempre el diseño lo tenemos que hacer bajo el peor escenario. Si nosotros cubrimos el peor escenario, ¿qué va a pasar con los escenarios sencillos? Van a estar cubiertos, seguramente. ¿Ok? Entonces recuerden, hacer el diseño del proceso tomando en cuenta el peor escenario. Tomar en cuenta el instrumento más difícil que tengan dentro de su set de instrumentos. ¿Ok? Otra cosa importante, siempre los procesos se tienen que hacer en función a los elementos con los que cuento. No se vale que agarro un manual de operación de otro hospital y con ese manual de operación quiero funcionar, porque en ese otro hospital puede ser que yo tenga una realidad muy distinta a la que yo tengo. Puede ser que en ese hospital los esterilizadores de vapor pueden ser gravitatorios y en mi caso son esterilizadores de prevacío. O puede ser que las condiciones del otro hospital, el agua que les llega no les llega suavizada y ustedes requieren de un proceso para suavizarla. Puede ser que en el otro hospital están utilizando otro tipo de detergente y ustedes quieren hacer la validación con un detergente con el que no cuentan en el hospital. Entonces es importante hacer el proceso de validación de acuerdo a las condiciones con las que yo convivo y vivo en mi hospital. Es muy importante no estar cambiando esas condiciones. Hablen con las personas de sus hospitales, porque si yo cambio un elemento del proceso de esterilización, tengo que volver a hacer todo mi proceso de validación, porque si el día de hoy estoy utilizando el detergente A
y mañana utilizo el detergente B, que a lo mejor el detergente A tiene un efecto sobre las proteínas y el detergente B tiene un efecto sobre las lipasas. Entonces el efecto no se va a lograr. Puede ser que el detergente A tiene que estar a una temperatura con un tiempo determinado y que es muy distinto al del detergente B. Y así para cada uno de los elementos que se tienen dentro del proceso de validación. ¿Ustedes creen que Toyota un día dice, bueno, pues compremos tornillos aquí en la esquina y la otra, pues no hay en esta esquina, llamemos a alguien que nos mande desde China los tornillos? No, tienen el proceso totalmente validado para un grupo de productos y elementos que son los que utilizan todos los días. Hay que identificar cada una de las etapas del proceso. Hay que hacerlo en subprocesos o procesos más pequeños para poder ir delimitando las etapas y los alcances de cada una de las etapas del proceso. ¿Ok? Que en nuestro caso, pues bueno, hay que identificar el lavado, el empaque, la esterilización, almacenaje y si hay algún otro tipo de etapa dentro de nuestro proceso, si tenemos que hacer pruebas a los instrumentos. Cada quien en su realidad tendrá que definir cuáles son esos subprocesos. Otra cosa sumamente importante de la definición de los procesos es definir los criterios de recepción. ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿Cómo lo tengo que recibir? Si del quirófano me tienen que entregar los instrumentos tal cual salen de la cirugía, o si del quirófano nos tienen que entregar los instrumentos prelavados, o nos los tienen que entregar con algún tipo de espuma enzimática, ustedes tienen que definir cuáles son los prerequisitos para iniciar esa etapa del proceso. Y no menos importante, cuáles son los criterios con los cuales vamos a considerar que esa etapa del proceso fue correctamente ejecutada. ¿Qué elemento voy a tener que tener como muestra de que el proceso se corrió correctamente? Puede ser que en el caso de lavado, tener los instrumentos sin ningún tipo después de hacer una inspección visual, no tengan ningún tipo de materia orgánica sobre las superficies. O puede ser en el caso de la esterilización, que todos los instrumentos, los indicadores se encuentren virados. Cada quien tendrá que definir cuáles son los criterios con los cuales puede definir que el proceso se llevó a cabo y que lo pueda validar y que pueda determinar cualquier persona que el proceso fue correctamente o el subproceso fue correctamente ejecutado. Y una vez que ya identificamos qué es lo que recibo y cómo lo tengo que entregar, pues ahora sí, defino cuáles son las tareas que tengo que realizar para poder lograr que el proceso sea correcto. ¿Cómo tengo que hacerlo? Si primero lo tengo que meter a una, definitivamente, se me fue, lo meto a una tina con el detergente enzimático con cierta temperatura, esa es la primera tarea. Y así cada una de las tareas que me van a llevar a poder tener el instrumento en las condiciones que yo definí como que son las condiciones adecuadas para poder decir que el proceso se llevó correctamente a cabo. Una vez que ya hicimos el diseño de nuestro proceso, ya una vez que definimos cada una de estas etapas, pusimos los criterios de éxito, pues ahora vamos a calificar el proceso. ¿Qué es calificar el proceso? La primera, tenemos que verificar que el proceso es reproducible. Podríamos decir que siempre en la etapa de lavado debemos de verificar que la temperatura del detergente sea tal 30 grados, por decir algo. Y nos damos cuenta que no tenemos termómetro. Eso no se puede hacer. No se puede reproducir eso. Entonces tenemos que hacer una validación de que el proceso o verificación de que el proceso se puede reproducir constantemente. Con los elementos, recuerden, con los que cuento. Es importantísimo para un tema de validación siempre tener un proceso que sea reproducible. Si el proceso no es reproducible, la validación no va a funcionar. Hay que calificar los equipos
validar verificar que los equipos estén funcionando de forma adecuada, que el esterilizador de vapor esteriliza, que sí logra las presiones que dice que debe de lograr, que sí tienen los tiempos de exposición al esterilizante, validar que el agua que nos llega en las condiciones correctas, validar que el detergente sí lava, y entonces calificamos cada uno de los elementos que tenemos para poder ir avanzando hacia lograr tanto un proceso reproducible como ir avanzando hacia lograr que siempre garantizamos tener instrumentos estériles. Y ya después, ahora sí, vamos a elaborar un protocolo de calificación. Vamos a identificar qué pruebas vamos a hacer en cada una de las etapas para poder decir, esta etapa del proceso se realizó correctamente. Si vamos a utilizar algún indicador, si simplemente vamos a hacer una secuencia de checklist o de una lista de verificación donde digamos, se hizo el paso 1, se hizo el paso 2, se hizo un paso 3, perfecto. Entonces esto se considera como que el subproceso o la etapa del proceso se realizó correctamente. O si tenemos que validar o ver una medición o tenemos que ver un indicador que cambió de color. Entonces tenemos que definir cuáles son los elementos que vamos a tomar en cuenta para poder hacer la calificación de que la etapa fue correctamente realizada. Para esto, pues sí, suena bastante complejo. Sí es un trabajo que hay que hacerlo y que requiere de mucha experimentación, de mucho trabajo, ¿no? Pero vaya, ya existen muchas normas, ya existen normas para identificar cómo saber que un proceso de lavado es correcto, cómo saber que un proceso de esterilización en vapor es correcto, y una serie de cosas alrededor de cada uno de los procesos. Aún en peróxido de hidrógeno no hay una normatividad definida sobre el proceso de esterilización en peróxido. Sin embargo, los fabricantes de cada una de las máquinas de peróxido de hidrógeno, de plasma de peróxido de hidrógeno, nos dan las indicaciones con las cuales podemos considerar que una etapa del proceso de esterilización fue realizada correctamente. Como comentamos previamente, tenemos que definir qué es lo que tenemos que obtener como un producto exitoso, como algo que digamos, esto es lo que estábamos buscando dentro del proceso. ¿Y qué es lo que queremos lograr en un proceso de esterilización? Pues instrumentos estériles. ¿Pero qué es esterilidad? La esterilidad podríamos decir que es la ausencia absoluta de microorganismos sobre las superficies de un instrumento. Pero eso es sumamente difícil de lograr. Eso nunca se puede garantizar. Se llegó a definir, bueno, ¿qué significa esterilidad? Y dentro de los estándares se ha llegado a este número que se llama SAL. ¿Qué es la sal? No es la sal de comer, ¿eh? Es el nivel de seguridad, el nivel con el cual aseguramos que hay esterilidad en el proceso de esterilización. Y se define como 10 a la menos 6. ¿Qué significa este 10 a la menos 6? Yo sé que muchos levantaron la mano y dijeron, yo ahorita te digo. No, vamos a definirlo. Es el nivel con el cual se garantiza que los instrumentos que fueron procesados están estériles. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que dentro de un proceso de esterilización, un instrumento dentro de 1.000.000 puede estar con un microorganismo en las superficies. Van a decir, uno ese puede caer en las manos. Es muy complejo que pueda suceder, porque nunca manejamos 1.000.000 de instrumentos dentro de un lote de producción. Entonces, por eso se llegó a la conclusión de decir, o a la convención de decir, si logramos sal a la 10 a la menos 6, logramos considerar que los instrumentos que fueron procesados dentro de ese lote de producción son estériles. Es interesante. ¿Cómo se llegó a ese número? Se llegó a través de estadística,
se llegó a través de pruebas a poder definir que eso es lo que definía esterilidad. Entonces ahora sí ya sabemos qué es esterilidad. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo identificar que el sistema es estéril? Pues tenemos que establecer, como comentamos, tenemos que ir midiendo en cada una de las etapas del proceso, hacer mediciones, hacer monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Es el proceso sistemático en el cual estamos observando qué es lo que sucede dentro del proceso y cómo está evolucionando. ¿Ok? Se utilizan diferentes tipos de indicadores para poder identificar si el proceso está avanzando correctamente. Un indicador, bueno, ahorita vamos a ver qué tipos de indicadores, pero puede empezar por ser desde una inspección visual en la cual yo identifico que está bien cerrado o yo identifico que se ve limpio, y eso se puede tomar como el primer sistema de monitoreo muy básico, pero al final del día monitoreo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Un indicador nos sirve para medir o comparar los resultados obtenidos contra los deseados. ¿Qué quiere decir esto? El indicador nos dice, en el caso, por ejemplo, de la cinta testigo, si la cinta testigo no cambió al color que debió de haber cambiado, pues eso nos da un indicativo de que el proceso falló, de que algo en el proceso falló y que yo no puedo considerar que ese instrumento está estéril. Claro que hay más elementos dentro del proceso que nos pueden dar respuesta a si el instrumento está estéril, pero ese es el primer indicador que tenemos al abrir la puerta del esterilizador. En muchos lugares, otro indicador puede ser una inspección visual, la carga está seca. También ese es un simple indicador y es un indicador de tipo visual, así como los otros tipos de indicadores que ahora vamos a comentar. ¿Qué tipos de indicadores existen? Los físicos, que son el resultado de la medición en un cronómetro, en un manómetro, la impresión de los resultados del proceso, la inspección visual de que si el paquete está seco, está mojado, ¿qué otro tipo físico tendremos? Pues básicamente audios. Cuando la máquina suena pip, pip, significa que el proceso está correcto. Cuando suena pip, significa que el proceso falló. Todos esos son indicadores que nos hablan de lo que está sucediendo en cada una de las etapas del proceso. ¿Ok? Indicadores químicos. ¿Cuáles son los indicadores químicos? Son los que nos dan como resultado un cambio de color normalmente por una reacción química en la que se somete el elemento y que hace que cambie ese color. Como pueden ser las cintas testigos, los integradores, todos estos indicadores que yo creo que han de estar muy más familiarizados y que ahorita vamos a ahondar en ellos. O pueden ser los biológicos, que son los que contienen microorganismos y validan la muerte bacteriana. En el tema de los biológicos, hoy existen los biológicos rápidos de 20 minutos, de una hora, de una serie de cosas, que terminan siendo una combinación entre un indicador biológico y un indicador químico, porque lo que se está midiendo es la reacción de una enzima. Y entonces, pues estamos midiendo la reacción solo de la enzima, no de la muerte, pero también podemos terminar de tener el resultado definitivo cuando el biológico, los microorganismos actuaron. Pero bueno, ese es otro tema y hoy no vamos a ahondar demasiado en ello. Vamos a entrar al tema del lavado. Recuerden que siempre vamos a tomar en cuenta las condiciones con las que convivimos día con día en el hospital. Si fuera del área de la central de esterilización se hace el lavado, bueno, pues hay que tomar en cuenta eso. Si todo se hace dentro de la central de esterilización, hay que tomarlo en cuenta. Por eso no hay una receta, no hay una receta en la cual les diga hacer A, B, C y D, sino que todo esto se tiene que terminar haciendo como es lo que sucede en cada uno de los hospitales. Pero sí les puedo hablar de qué son los factores o las variables que pueden afectar a la calidad del lavado. La primera es el detergente.
la eficiencia del detergente sobre el contaminante. Por eso hay diferentes tipos de detergentes, que si con lipasas, que enzimáticos y demás, y tienen diferentes tipos de efectos sobre la materia orgánica o restos que pueda tener el instrumento. ¿Ok? Y también va a depender de las características del instrumental para poder tomar en cuenta cuál es el detergente adecuado para mi proceso. La calidad del agua. Normalmente nos preocupamos mucho por la calidad del agua que entra al esterilizador, pero ¿qué pasa con la calidad del agua que se utiliza en el lavado? Si en el lavado utilizamos agua muy dura, ¿qué creen que pasa? Pues que esa agua no va a permitir que los surfactantes que puede tener el detergente tengan el efecto que se requiere en el proceso de lavado. Entonces la calidad del agua tiene que ser correcta, un agua suave, limpia y una serie de cosas. Entonces la calidad del agua es otro factor muy importante dentro del proceso de esterilización. A veces los instrumentos están manchados y están investigando en el esterilizador y que el esterilizador los mancha. No, todo empezó en el lavado o simplemente en el enjuague que quedó restos de algún tipo de sal o de algún tipo de producto que el agua puede tener. La otra es la temperatura, que dice el fabricante de la temperatura del detergente que se tiene que utilizar. La temperatura es sumamente importante para poder tener la función que el detergente para la cual está diseñado. El detergente se dice, si está a tal temperatura va a tener este efecto en este tiempo. Si no está a la temperatura que el fabricante está recomendando, el efecto no es el que se está esperando, sobre todo en tiempo. La otra es validar el pH del agua y de todos los elementos que se utilizan dentro de este proceso. Revisar qué tipos de restos son los que normalmente utilizamos. Recuerden siempre tomar nuestro peor escenario como el escenario estándar para poder decidir el detergente y el tipo de restos que vamos a procesar. No hagamos un proceso de lavado para los instrumentos de ortopedia y otro para los instrumentos de oftalmo. Tenemos que hacer un proceso definido para el 80% de los casos del hospital. ¿Ok? Hay que identificar cuál es el proceso de lavado, si va a ser un proceso mecánico, va a ser un proceso automático, definir el tiempo que tiene que estar en contacto con el detergente, la forma en que se va a hacer el enjuague, si tiene lúmenes, si se van a estar pasando jeringas con agua, jeringas con detergente. Todo eso se tiene que identificar dentro del lavado y son condiciones que afectan el lavado. En algunos hospitales he visto que meten un equipo acanulado simplemente en la solución del detergente y piensan que el detergente mágicamente pasa por dentro del canal y el canal va a quedar limpio. No, hay que inyectarle el detergente, hay que estarlo inyectando continuamente para que el detergente fluya por el canal, arrastre la materia orgánica y el detergente se degrada con el uso. Si está en un espacio muy pequeño, pues se degrada mucho más rápido. Y el estarlo inyectando, bueno, pues hace que el detergente, además de que arrastra la materia orgánica, está fresco siempre frente al el elemento que queremos lavar, que en este caso es el lumen. Uy. Ok. ¿Qué retos tenemos importantes en el lavado? El más importante es que si se hiciera siempre el lavado con sistemas automáticos, pues el proceso es totalmente reproducible. Sin embargo, en el gran número de hospitales en nuestro país o en lugares de atención a la salud, no se cuentan con sistemas de lavado automático y terminamos haciendo el lavado de forma manual, lo cual trae como reto el cómo hacer que el proceso sea reproducible. Recuerden que habríamos hablado hace un rato que para poder lograr validación de un proceso se tiene que poder identificar, o más bien se tiene que hacer que el proceso sea totalmente reproducible.
Si el proceso no es reproducible, es muy difícil validarlo. Y bueno, eso nos pasa con los procesos de lavado manual. Entonces tenemos que definir muy bien a las personas qué es lo que tienen que hacer dentro del proceso, ponerles una guía, decirles tienes que ponerle tantos mililitros de detergente, tienes que tener el agua a tal temperatura, así se hace el lavado por fuera, el lavado por dentro y demás, ¿no? Tener los cepillos, tener todo lo que se requiere para poder hacer un lavado correcto, ¿no? En el caso de que se cuente con una lavadora, que esa es la mejor forma, bueno, contar también con los accesorios para poder utilizar correctamente la lavadora. La mayoría de las lavadoras cuentan con sistemas para poder hacer el lavado interno de los instrumentos y las cuales normalmente no se utilizan por tiempo, se dice, pero simplemente hay que conectar en cada uno de los puertos de los canales de los instrumentos las mangueras que se conectan a la lavadora y con eso garantizar que dentro se puede hacer el lavado. ¿Qué otro reto se enfrenta? Así como hace un rato hablamos de qué significa esterilidad, no hay una definición clara de qué significa limpio. Limpio es que se vea limpio, limpio es que tenga cierta cantidad de microorganismos sobre las superficies. Limpio, ¿qué es limpio? Aún no existe una definición muy clara de qué significa limpio. Pero bueno, con eso tenemos que convivir. Y nosotros tenemos que definir qué significa limpio dentro de nuestra central de esterilización y esa es la condición que vamos a estar buscando para terminado el proceso. Y vamos a decir, limpio en este hospital significa que si se hace una prueba de restos de proteína, que si simplemente visualmente se ve, que si ustedes tendrán que definir qué significa limpio para ustedes dentro de su hospital. ¿Qué contamos para poder hacer la validación del proceso de lavado? Se cuentan con diferentes tipos de indicadores para cada una de las diferentes tecnologías de lavado. Desafortunadamente, no existen indicadores químicos o simuladores con carga de materia orgánica para el lavado manual, pero sí existen para las lavadoras automáticas. Entonces existen indicadores de lavado, de que se logró el lavado para lavadoras ultrasónicas o lavadoras termodesinfectoras. ¿Ok? Se fijan que tienen diferentes colores. ¿Por qué? Porque cada una de estas identifica que hay un nivel distinto de suciedad en la materia, en los elementos que se van a lavar. Entonces se tiene que dentro de este proceso seleccionar cuál es la tira o el indicador correcto para esta central de esterilización de acuerdo a cómo yo recibo los instrumentos, de acuerdo a cómo yo utilizo los instrumentos en el hospital para definir cuál sería el color del indicador que se requiere utilizar para poder validar el proceso de lavado. Entonces tenemos para lavadoras ultrasónicas y para termodesinfectoras. Otro elemento muy importante y que a veces siempre se deja de lado es saber qué pasa dentro de los lúmenes. ¿Qué pasa dentro del lumen si se quedan ahí restos de materia orgánica? Tenemos que validar que realmente se hace el lavado. Entonces existen este tipo de dispositivos que se ponen entre el lumen, dentro traen un indicador de estos y lo que hacen es validar que la bomba en el caso bueno, si en todos los casos se requiere que la lavadora tenga una bomba para generar el flujo del detergente y del enjuague por aquí, está funcionando correctamente, que está haciendo pasar el suficiente detergente, está haciendo pasar a la temperatura correcta y después también lo hace para el tema del enjuague. ¿Ok? Entonces se requiere utilizar este tipo de dispositivos que simulan un lumen. Que también es importante en la etapa del proceso de lavado, documentar.
hacer la documentación. Y no importa si el proceso de lavado es manual, también deberíamos de documentar. Simplemente podemos tener una lista de verificación o checklist en el cual podamos identificar quién fue el que lavó, que podamos identificar si siguió los pasos que se tienen que seguir y simplemente poner una palomita, lo hice, que nos ponga cuál fue la temperatura a la cual estaba el detergente, y con esto podemos validar que el proceso de lavado se ejecutó aunque fuera manual o si fuera con una máquina automática o una termodesinfectora o una máquina de ultrasónica. Entonces, bueno, aquí podemos poner los datos, aquí se puede poner en esta hoja de bitácora la impresión que nos puede entregar la máquina de lavado, o aquí se pueden poner el checklist que tiene que validar la persona que hace el lavado, y aquí se puede poner el resultado del proceso de lavado. Esa cuestión de ustedes cómo lo hagan, pero sí tienen que documentar y tiene que haber referencia de lo que sucedió dentro del lavado. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del empacado. Pareciera que en el empaque no tendríamos mucho que validar, pero sí hay información y bueno, hay elementos que hay que estar cuidando dentro del subproceso de empacado. ¿Cuáles son las variables que afectan la calidad del empacado o del subproceso de empacado? Una, cómo estamos organizando los instrumentos dentro de las charolas. Si metemos todos los instrumentos sin un acomodo, puede generar que incluso el agente esterilizante no penetre a algún elemento. Si metemos las pinzas cerradas y una serie de cosas alrededor de cómo estamos organizando. Y eso se resuelve utilizando tal vez sistemas de contenedores en los cuales podamos organizar bien los instrumentos, mantenerlos abiertos. Pero es sumamente importante que tengamos mucho cuidado en cómo organizamos los instrumentos. Si los instrumentos están bien organizados, vamos a garantizar que la esterilización se va a alcanzar, y también vamos a ayudar a validar rápidamente si los instrumentos que se requieren dentro del proceso quirúrgico o que deben de ir en ese paquete están completos, y también ayudamos al proceso quirúrgico para poder hacer mucho más sencilla la labor de la instrumentación. ¿Qué otra cosa importante tenemos que estar validando y verificando en el subproceso de empacado? Pues si el tipo de empaque que estamos utilizando es el adecuado para el instrumento que estamos utilizando y también para el proceso en el que se va a esterilizar. No es lo mismo estar utilizando empaques ligeros para paquetes que no pesan mucho, a utilizar tal vez sistemas o empaques de mucho más fortaleza para charolas o cajas que son muy pesadas y que en cualquier momento pueden rasgar el empaque. También aquí es importante revisar si estamos utilizando algún tipo de textil, poder tener lámparas para poder revisar si el entramado del textil todavía está cumpliendo con la función de ser una barrera antimicrobiana. Por otro lado, también en el caso de que estemos utilizando algún sistema de bolsa, identificar que la bolsa se esté sellando correctamente, que la selladora que tengamos o el sistema de sellado haga un correcto sellado. También cómo se debe de realizar la envoltura, que se estén utilizando los métodos adecuados para hacer la envoltura o el cerrado del paquete. Y algo sumamente importante, y sobre todo para los paquetes en los que no se ve qué hay adentro, y también para poner datos importantes, es cómo identifico correctamente el paquete. Que estén los datos de fecha de caducidad, fecha de elaboración, que esté quien lo empacó y que sea clara el mensaje que se pone en esa identificación. Para esto se pueden utilizar pues escrituras sobre el propio cinta testigo, o se pueden utilizar algún sistema de trazabilidad
que nos genere ya las etiquetas con los datos del paquete. Pero es sumamente importante en el área de empaque que los paquetes estén correctamente identificados para evitar que después tengamos un problema. ¿Qué tenemos de sistemas para poder o monitores para poder identificar en el área de empaque? Además de los que ya platicamos, están este tipo de sistemas en los cuales se valida en el de aquí arriba cómo los rodillos de la selladora están funcionando. En este caso de arriba tienen problemas estos rodillos, no están sellando correctamente en todo el trayecto en el cual deben de sellar. En la parte de abajo se ve correctamente cómo se debe sellar. También hay otro tipo de sistema de validación en el cual una vez sellada la bolsa se inyecta una tinta a la bolsa y se valida que no pase la tinta de un lado al otro. En este caso se puede ver que hay un problema con esa selladora porque no selló correctamente esta bolsa y hay permeabilidad entre la parte interna de la bolsa y la parte externa de la bolsa. También es importante validar que la fuerza para abrir el paquete sea la correcta. Hay sistemas para hacerlo de forma no automática, pero sí con un dato claro, pero simplemente siempre hay que estar revisando que la selladora no esté sobrecalentándose y que no permita abrir el paquete. Si un paquete se queda totalmente sellado y no hay forma de abrirlo, el riesgo de que en el campo quirúrgico tiremos un instrumento o causemos un problema es muy alto. Entonces hay que estar validando que el sellado de la bolsa sea el correcto, que no esté sobrepasada la temperatura ni por abajo. Muy bien, pues ahora venimos al meollo del asunto. Hay mucha información o todo el mundo se preocupa simplemente en la etapa del proceso, en la etapa de esterilización. Y a veces creemos que todo radica en esta etapa. Las etapas anteriores son sumamente importantes para poder garantizar que un instrumento va a estar estéril. Si no hacemos un correcto lavado, si no hacemos un correcto empaque, por más que tengamos el mejor sistema de esterilización y el mejor sistema de validación para el proceso de esterilización, no nos va a garantizar que al final del día o al final del proceso más bien, vamos a tener un instrumento estéril. Entonces, no solo nos debemos de enfocar en la parte de esterilización, enfoquémonos en el proceso completo. Vamos a hablar ahora de la esterilización. ¿Qué variables son las que afectan la calidad en la etapa de esterilización? Una, que seleccionemos la correcta tecnología, la correcta selección de tecnología. Si vamos a utilizar plasma, si vamos a utilizar vapor o algún otro tipo de tecnología como óxido de etileno. ¿Por qué? Porque si no seleccionamos la tecnología adecuada para el tipo de instrumento, muy probablemente no vamos a poder tener un instrumento estéril. Porque si seleccionamos una tecnología que esta tecnología no penetre correctamente al instrumento que estamos metiendo, pues muy probablemente al final del día no tendremos el instrumento estéril por dentro. O si sometemos un instrumento a una tecnología que puede tener una temperatura muy alta, podemos destruir un instrumento y no vamos a tener un instrumento estéril con calidad. ¿Ok? Después, verificar el funcionamiento del equipo. Se deben de hacer validaciones a los equipos, validar que el equipo funciona correctamente, que si dice que tiene que esterilizar a una temperatura dada, que si dice que está midiendo los parámetros que tiene que medir, lo esté haciendo el esterilizador. No se hace mucho en México este tipo de validación y se tienen que validar los equipos para poder estar seguros que el equipo está funcionando. De nada sirve hacer todo un proceso de validación si de inicio el equipo no funciona. Si el equipo dice que llega a 134 grados en su
termómetro, pero realmente el termómetro no está calibrado y estamos llegando a 120 grados. Eso sería un grave error. O que la presión crea el equipo que está llegando a una presión dada y el sensor de presión del equipo no esté bien calibrado y no estemos llegando a la presión, por consecuencia no vamos a llegar a la temperatura. Entonces, deben de estar validados los equipos, debe de estarse validando el funcionamiento de los equipos. Después, otra cosa importante que tiene que ver con el que la calidad de la esterilización sea correcta es cómo acomodamos la carga dentro de la cámara. Me imagino que muchos de ustedes se recordaron aquellas ocasiones en donde llenan la carga y todavía le meten una bolsa. Mira, ahí hay un espacio más por ahí hay que meter una pequeña bolsita más y después empujamos la puerta para poderla cerrar. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque entre más carga tenemos dentro de la cámara, mucho más difícil para la máquina será funcionar. Además de que no permitimos el libre circulación del esterilizante en la carga y entonces pues no vamos a lograr nuestro objetivo de la esterilización. Otro factor importante es la combinación de materiales dentro de la carga, cómo la acomodamos y cómo la combinamos. Si ponemos la carga muy pesada o con mucho metal en la parte de arriba de un esterilizador de vapor, el condensado va a caer al resto de la carga, por ejemplo. O si no se acomoda correctamente las bolsas dentro de la máquina de plasma, pues también no garantizamos que la penetración en la bolsa sea la correcta. O si encimamos cajas, no permitimos que circulen correctamente los esterilizantes dentro de la carga. Esos detalles los tenemos que cuidar. Esos detalles tenemos que estar capacitando a las personas para que no los hagan y no tengamos esos problemas, que no logremos la esterilización porque tuvimos un problema en el acomodo del instrumental. Que los insumos sean los correctos para cada proceso de esterilización. Por ejemplo, en el caso de peróxido de hidrógeno o de plasma de peróxido de hidrógeno, no es correcto estar metiendo bolsas de papel. ¿Por qué? Porque el papel es absorbente, el material con el que está hecho no es el adecuado para este sistema de esterilización. Entonces, siempre los insumos deben ser correctos, deben ser los insumos con los que los fabricantes diseñaron para cada proceso de esterilización. Si no lo hacemos así, la probabilidad de no lograr un proceso exitoso es muy alta. La selección del ciclo de esterilización. Que el ciclo de esterilización sea el que se requiere para el material que se va a esterilizar. De nada sirve meter material poroso a la cámara de esterilización de vapor y no hacerle saber al esterilizador que lo que se va a esterilizar son materiales porosos. Igual en el caso de plasma, no es correcto que se utilicen ciclos cortos con cargas que no están diseñadas para ciclos cortos. Entonces es muy importante siempre seleccionar el ciclo adecuado para cada sistema que se va a utilizar, cada sistema que se va a procesar. Y desde luego el tamaño de la cámara. El tamaño de la cámara siempre va a ser un factor. A cámaras mucho más grandes siempre hay un mayor riesgo de que el proceso de esterilización falle. ¿Por qué? Porque dentro de la cámara no se puede garantizar lo que sucede en cada espacio de la cámara. Ok, dentro de la normativa que ya existe, pues se habla de tener bitácoras de los procesos que se realizan, en las cuales se lleve registro de lo que sucede dentro de la central de esterilización, hacer controles de vigilancia del funcionamiento y desde luego hacer pruebas de calidad con indicadores físicos, químicos, biológicos apropiados a cada procedimiento. ¿Cuáles son las variables críticas para cada sistema sistema de esterilización? En el caso del vapor, las variables críticas son que exista humedad o presencia de agua,
temperatura y tiempo. Si no se presentan estos tres elementos dentro de la cámara de esterilización, el riesgo de falla es es alto. O bueno, no es alto. No se va a lograr la esterilización. Debe de haber presencia de agua, llegar a la temperatura adecuada y tener el tiempo correcto de esterilización. Dependiendo del tipo de esterilizador, puede cambiar la temperatura. ¿Ok? Y si cambia la temperatura, por consecuencia, cambia el tiempo de esterilización. ¿Qué pasa en las variables críticas para el plasma? Pues ahí estamos hablando de la concentración del esterilizante, la temperatura, el tiempo y la presencia de la radiofrecuencia durante el proceso de esterilización. Pensemos que esta es una cámara de esterilización, puede ser, en este caso hace mención a vapor, pero básicamente las cámaras de esterilización son un envase cerrado en donde se contienen los instrumentos. ¿Qué pasa dentro de una cámara de esterilización? Pensemos que esta es la cámara de esterilización y pensemos en uno de vapor, que para fines prácticos funciona lo mismo para vapor que para plasma porque es una caja cerrada. Dentro de esta caja o de esta cámara tenemos las cajas de instrumentos. Pensemos que cada una de estas es un empaque o caja de instrumentos. ¿Ok? ¿Cuáles son los indicadores o cuáles son los elementos que tenemos para poder validar qué es lo que pasa dentro de esta cámara? Bueno, pues tenemos la caja, encima le podemos poner un indicador que simplemente nos dice pasó por el proceso. Ahorita vamos a platicar qué tipo de indicador es. Podemos poner un indicador dentro de la cámara, de la caja o del set de instrumentos que nos valide que dentro de este set, al menos en la superficie, hubo condiciones de esterilización. Normalmente esto mide que estuvieron las variables básicas para que funcione. ¿Ok? Y un indicador biológico que se pone normalmente en el lugar de más difícil acceso del esterilizante, que contiene dentro, ahorita vamos a ver, elementos biológicos que tienen que ser aniquilados y que en teoría si se aniquilan los microorganismos que hay dentro del indicador biológico, se podría considerar que el proceso fue exitoso. Vamos a hablar de cada uno de los elementos que platicamos. Están los indicadores tipo 1, que son los que van sobre los instrumentos o sobre las cajas. ¿Qué es lo que tienen esos indicadores? Tienen un indicador que cambia de color solamente porque fue sometido al proceso. Cambia de color, en este caso en el de vapor, por ejemplo, porque hubo una temperatura dada, pero lo único que nos dicen es que pasó por el proceso. Este tipo de etiquetas tienen un indicador químico en la etiqueta que cambia de color. Entonces tienes datos del equipo o de la caja de instrumentos, del contenedor, y también puedes identificar si ya fue procesado. En el caso de las bolsas normalmente tienen un indicador en el costado, normalmente lo tienen en la costura para hacer más difícil la penetración del agente esterilizante y nos dice esta bolsa fue esterilizada. Entonces tenemos estos indicadores tipo 1 en el exterior de las cajas y nos sirven como un elemento de logística para poder identificar que los instrumentos fueron esterilizados. Después tenemos todo lo que son los indicadores internos. Los indicadores internos hay de dos tipos, hay tres tipos. Son los tipo 4, que al menos dos variables del proceso las miden. En el caso de vapor puede ser tiempo y temperatura, pero no presencia de humedad. Entonces nos dan algunas variables, ¿no? En el caso de plasma, presencia de peróxido de hidrógeno. Y esos van dentro de los instrumentos, ¿ok? Y tenemos los indicadores tipo 5 o 6, que miden procesos críticos del proceso dentro
de las cajas de instrumentos, que en el caso de vapor miden temperatura, tiempo y humedad. Si están estos tres elementos juntos, cambian de color. Si no se presenta alguno de los elementos, no cambia de color. Es importante que hagamos caso a estos indicadores. En muchas ocasiones se preocupan porque no viró el indicador y dicen el problema es el indicador. Cuando sus indicadores no están virando, lo primero que tienen que validar es que su máquina de esterilización sí esté entregando las condiciones necesarias para poder esterilizar. Normalmente los problemas vienen por poca presencia de agua en el vapor, porque el vapor no está en buenas condiciones o la temperatura no se está alcanzando. No se trata de cambiar los parámetros del esterilizador para hacer que esto cambie. A veces dicen, no, pues póngale más tiempo a su proceso de esterilización. No, no es así. Se tienen que dar los tiempos y los tiempos y las temperaturas que deben de ser para poder lograr la esterilización. Y están los tipos 6, que son indicadores muy específicos y se utilizan sobre todo para procesos para priones. Hay hoy algunos fabricantes que dicen que los tipos 6 son mejores que los tipos 5. No, los tipos 6 simplemente son específicos para un proceso. Puede ser que, pues sí, el fabricante diseñe su tipo 6 para su máquina, pero eso no quiere decir que sean mejores que los tipos 5. Si ustedes utilizan indicadores tipo 5 en la máquina, con eso tienen para poder validar que dentro del paquete se lograron las condiciones correctas de esterilización. También tenemos los indicadores biológicos. Los indicadores biológicos, ¿qué son? Son dispositivos inoculados con esporas. Las esporas son los microorganismos más resistentes en el planeta. De hecho, se han encontrado esporas que datan de muchos años, que se mantenían en esa fase de crecimiento, bueno, en ese momento en el cual pueden estar en condiciones extremas de temperatura, en condiciones extremas de humedad, y se mantienen ahí. Entonces son microorganismos muy difíciles de aniquilar. Por eso se utilizan las esporas como la prueba biológica para poder identificar si la máquina está esterilizando. Si esteriliza las esporas, quiere decir que va a esterilizar los instrumentos. ¿Ok? Porque cualquier otro elemento que esté dentro de la cámara, que no sean, siempre van a ser elementos menos resistentes que las esporas, pues van a ser aniquilados si es que se aniquilaron los que están dentro del indicador. Este es un indicador biológico. Estos son los indicadores biológicos. ¿Qué es lo que tiene el indicador biológico dentro de su construcción? Tiene adentro un medio de cultivo, que es la ampolleta. En la parte de abajo está un disco con la espora. En cada sistema de esterilización utiliza diferentes tipos de esporas. No se pueden utilizar los mismos indicadores biológicos para vapor que para peróxido de hidrógeno. A pesar de que la espora que se utiliza en estos dos sistemas es la misma, que es Bacillus stereothermophilus, no se deben de mezclar porque la base en la que está puestas las esporas no corresponde para el sistema de esterilización. Si utilizamos en peróxido de hidrógeno un indicador biológico de vapor, la base es de papel. Entonces se queda impregnado el peróxido de hidrógeno en la base y podemos llegar a tener un falso negativo, porque el peróxido que queda sobre la superficie continúa actuando a pesar de que ya terminó el ciclo de esterilización. Entonces, en el caso de peróxido se utiliza un disco de Tyvek
sobre ese se pone las esporas y garantizamos que no se queda concentrado o no se absorbe el peróxido de hidrógeno y se queda sobre la superficie del disco y pudiéramos tener un falso negativo. ¿Ok? El indicador contiene dentro de su construcción, contiene las esporas. Puede traer 10 a la 6 o 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Es importantísimo tomar en cuenta no solo cuántas unidades formadoras de colonia se tienen, sino el D-value, que es el D-value de ese indicador. ¿Qué quiere decir ese D-value? Bueno, 10 a la 6 es que tiene 10 a la 6 unidades formadoras dentro del indicador. Y el D-value nos habla de la fuerza con la que pueden, la fuerza que tienen esas esporas o esas unidades formadoras de colonia. No es lo mismo mandar un ejército de debiluchos a mandar un ejército de hombres muy fuertes o muy bien equipados con toda la tecnología. Entonces, puede ser que tengamos un 10 a la 5 con un mayor D-value, que ¿qué quiere decir? Que se necesita un tiempo mayor para matar una colonia formadora una colonia formadora, una unidad formadora de colonias. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que 10 a la 5 es menos bueno que 10 a la 6. Simplemente quiere decir que que ese indicador puede ser que tenga 10 a la 5, pero con esporas mucho más fortalecidas, esporas que va a ser mucho más difícil de aniquilar. Si tuvieran solamente 10 a la 6 de esporas debiluchas, pues cualquier elemento puede hacer que se aniquilen. Entonces no vamos a tener el resultado que queremos del indicador biológico. Los indicadores biológicos, ahora ya vamos en 3 generaciones de indicadores biológicos. La primera generación eran tiras de papel con esporas. Así se metía la tira, se metía en un empaque, después se abría de forma estéril y se metía en un medio de cultivo y se mandaba incubar a los laboratorios. Esta prueba tardaba de 2 a 7 días en dar un resultado. La segunda generación ya fueron ampolletas autocontenidas con esporas y un medio de cultivo. Ya en el mismo dispositivo se tenía todo, como el que vimos hace un rato, o como este dispositivo. Ya trae todo contenido, en vez de estar sacando la tira de papel con las esporas en forma estéril, luego meterla en un medio de cultivo, mandarla a incubar fuera de la central de esterilización. Estas ya se podían hacer ahí mismo en la central sin el riesgo de que contamináramos la muestra y pudiéramos tener un falso positivo. ¿Ok? Estas ya pueden funcionar a 24 y 48 horas en las pruebas biológicas. Y ya tenemos la tercera generación, que son los indicadores biológicos que traen consigo una enzima asociada al microorganismo, que cuando sabemos que esa enzima se ve atacada, eso quiere decir que la muerte de los microorganismos es evidente. Entonces, por eso estos indicadores biológicos pueden funcionar entre 24 a 3 horas, podemos tener el resultado. No olvidemos que los indicadores biológicos no es la validación completa del ciclo, es una pequeña parte. ¿Ok? Nada más nos dice si hubo muerte microbiana. Es importante tomar en cuenta que la muerte microbiana no tiene que ver con que se desarrolló correctamente el proceso, porque durante el proceso de esterilización, que vamos a ver un poco más adelante,
hay elementos o intercambio de calor y que ese calor que se genera durante el proceso puede haber aniquilado los microorganismos que estaban en el indicador, y eso no quiere decir de que se logró la esterilidad. Y más para los instrumentos que tienen lúmenes. No sabemos qué está pasando dentro del instrumento con lúmenes. Los biológicos, recordemos que están fuera de de los paquetes. No, estoy regresando para que veamos. El indicador biológico está fuera de los paquetes, entonces no sabemos si las condiciones que había aquí son las mismas que habían acá adentro. Pueden ser muy distintas. Por eso es importante no tomar como que el biológico es la prueba más importante dentro del proceso de esterilización. Es una prueba más, pero no es la más importante. A veces me dicen, es que no liberamos la carga porque no está el resultado del biológico. Híjole, vean cómo están su resto de indicadores y eso les va a decir si pueden o no liberar la carga. ¿Serán suficientes los indicadores que acabamos de revisar, los tipo 1, tipo 5, 6, los indicadores biológicos, para validar que dentro de un instrumento como estos está estéril? ¿Será? Si recordamos, todos los indicadores que vimos hace un rato nos hablaban de qué estaba pasando, ya sea fuera de los paquetes o dentro del paquete, pero no sabíamos qué pasa en el interior de un lumen como el que puede tener este instrumento o este otro, o cualquier instrumento que tenga un acanalado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos validar que dentro del acanalado sí están sucediendo las condiciones adecuadas de esterilización? Bueno, pensemos que hace rato hablábamos de los indicadores externos, de los indicadores internos o tipo 5 o tipo 6. Pero eso no nos garantizaba, estos nos garantizan que dentro del paquete sí se lograron las condiciones. Pero ¿qué pasa dentro del instrumento? Si aquí adentro tenemos un instrumento de laparoscopía que tiene un lumen y que es muy largo, no nos va a dar la garantía de lo que pasa. Para eso se diseñaron este tipo de dispositivos de validación, que son dispositivos que están midiendo cómo se comporta el esterilizante dentro de la cámara y cómo se comportaría dentro de un lumen. Este tipo de dispositivos se utilizan sobre todo, bueno, en el caso de vapor, solamente se pueden utilizar en máquinas de vapor que sean de prevacío. En las máquinas gravitatorias o que no tienen bomba de vacío, no se deben de meter a esterilizar instrumentos con lúmenes. ¿Por qué? Porque no se logra sacar el aire de la cámara del instrumento y por consecuencia no se logra que el vapor llegue hasta dentro del instrumento. O en el caso de los equipos de plasma, no permite que entre el peróxido y por consecuencia se genere plasma dentro del instrumento. Entonces es importante utilizar, en el caso de que tengamos instrumentos acanalados, tener sistemas de esterilización con bomba de vacío. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace para poder validar que nuestros sistemas están funcionando? Se desarrollaron hace muchos años un sistema, se tenía la pregunta, ¿qué pasa en los paquetes de gasas, por ejemplo? ¿Cómo saber que en el interior del paquete se logran las condiciones? Entonces diseñaron paquetes de 4 y 7 kilos de tela y en el centro pusieron una hoja de prueba y dijeron, a ver si el vapor en ese caso podía penetrar hasta el centro del paquete, porque tenían la hipótesis
de que tal vez hasta el centro no entraba. Esta prueba se hace todos los días en los esterilizadores para poder identificar si el esterilizador está sacando el aire, si la bomba de vacío del esterilizador está funcionando y saca el aire para poder permitir que el aire sea, el espacio que utilice el aire sea ocupado por el vapor. Para que se logre esterilización de vapor, recuerden que se necesita la presencia de humedad y la humedad viene con el vapor. Si hay aire, no hay humedad. Si no hay humedad, no hay esterilización. Se tienen también este tipo de sistemas que simulan hacer este paquete de 4 y 7 kilos, son diferentes, en los cuales el vapor tiene que recorrer todo este tubo para llegar hasta el lugar donde está el indicador. Más tarde lo vamos a revisar con más detalle. Ok. También se tienen las pruebas de PCD o Helix. Que las pruebas de PCD o Helix, les voy a platicar de estas. Estos son los PCDs. Este es un sistema PCD. Aquí tengo uno que está partido a la mitad, simplemente para que podamos identificar qué es lo que tiene dentro el PCD. El PCD contiene dentro un tubo de acero inoxidable que simula un largo y un diámetro de un acanalado. ¿Ok? Y el vapor o el elemento de esterilización tiene que recorrer o entrar al tubo, porque recuerden que el tubo está cerrado. Ahorita lo vamos a ver gráficamente cómo sucede esto. Después de que entra al tubo, tiene que entrar al pequeño tubo que tiene por dentro, recorrer todo este trayecto para llegar a la punta, donde en la punta se tiene un indicador biológico, un indicador químico, que es adecuado para este sistema. No quiere decir que este es un indicador tipo 5, nada. Este indicador es un indicador tipo 2. ¿Por qué? Porque es una prueba con dos elementos. Se necesita tener el PCD o el dispositivo de reto al proceso junto con el indicador químico. Entonces, esto hace la simulación de un acanalado. Es como si esto lo estiráramos, este tubo que está dentro, lo estiráramos y eso significaría el lumen que va a poder esterilizar el esterilizador. Si hasta acá se llega y se tiene que las condiciones fueron las adecuadas y este indicador que está en la punta cambia, pues eso quiere decir que hasta acá hubo condiciones. Eso quiere decir que penetró el vapor a este tubo, y eso quiere decir que cualquier elemento que estaba dentro de la cámara que tuviera un acanalado como este, también penetró el vapor hasta acá. Eso nos da como consecuencia que dentro del canal también se lograron las condiciones de esterilización. Pero ahorita vamos a revisarlo. También están este tipo de indicadores, de este tipo de sistemas, como son los Helix. Estos se utilizan también para vapor, pero también se utilizan para plasma, para peróxido de hidrógeno. Es la misma situación. En la punta se pone un indicador químico. Aquí va el indicador químico, se pone aquí. Y aquí se tiene que lograr que el indicador recorra todo este lumen, esta manguera con un lumen determinado, y con esto validamos que si el esterilizante recorrió todo esto hasta acá, pues podemos considerar que instrumentos con estas características también fueron esterilizados. Hay de diferentes diámetros y largos para hacer diferentes tipos de simulaciones. ¿Ok? Dependiendo, recuerden, a nuestro proceso de esterilización vamos a identificar si funciona o no. ¿Ok?
Este es un lumen muy delgado, pero una manguera muy corta. ¿Ok? Entonces, si logramos esterilización aquí, cualquier instrumento que tenga estas características también será considerado como estéril dentro de la carga. Ok, entonces estos son los elementos con los cuales podemos identificar qué pasa dentro de la carga. ¿Qué pasa dentro de un lumen? Perdón. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Este es un ciclo de esterilización de vapor, ¿no? Que es un ciclo estándar, el cual primero se desarrollan, es una curva en la cual tenemos una curva en un eje, estamos hablando de temperatura y presión. Recuerden que la presión y la temperatura están íntimamente relacionadas dentro de la cámara y este es el tiempo. ¿Ok? Digamos que esta es la presión atmosférica. ¿Y qué pasa dentro de la cámara? Primero, generamos un vacío. Sacamos el aire, después inyectamos vapor. Entonces el aire que salió, el espacio del aire que se sacó en el vacío es ocupado por el vapor que se inyecta. Después se vuelve a hacer vacío, se vuelve a inyectar vapor, vuelve a el espacio de ese aire que se sacó es ocupado por el vapor. Finalmente se inyecta el vapor y se logra la presión que se requiere dentro de la cámara. Se inyecta ya a presión el vapor. Se mantiene el tiempo de esterilización en meseta a la temperatura que es correcta. Si se fijan, la temperatura también va subiendo durante todo este proceso porque al inicio la carga está fría, pero conforme se realiza este prevacío, esta etapa de acondicionamiento, la carga también empieza a tomar temperatura, sube la temperatura al momento en que se logra la presión adecuada dentro de la cámara, se mantiene esa presión el tiempo que se requiere de esterilización. En este momento debe de haber, recuerden, condiciones de humedad, la temperatura a la que estamos programando el ciclo y el tiempo correcto, que es este. ¿Ok? Una vez que ya se termina de hacer el proceso de esterilización, se hace vacío y se hace el secado de la carga para finalmente hacer la aireación de la cámara y poder sacar los instrumentos. El ciclo puede cambiar de acuerdo a la marca de la máquina y los proveedores, cada fabricante le agrega o le quita elementos a su ciclo, pero el ciclo básico así es. Una etapa de prevacío, la etapa de esterilización, aireación, que diga secado y después la aireación. ¿Qué pasa en uno de plasma? Bueno, ahí hay vacío muy profundo, inyección del esterilizante para alcanzar, para meter en toda la carga, para impregnar toda la carga del esterilizante, del peróxido de hidrógeno, y después, bueno, ahí hay una etapa de radiofrecuencia y se repite el ciclo. Pero básicamente es algo muy parecido. Ok, ¿qué sucede? Pensemos en el dispositivo que les platicaba. El dispositivo, recuerden que es un tubo cerrado, ¿ok? Nada más que para fines prácticos les voy a ir platicando sobre este tubo que está, que es de demo y que no se encuentra cerrado. Entonces, pensemos que el tubo, la parte externa del tubo, lo verde, es esta parte del modelo que estamos mostrando aquí, ¿ok? El tubo delgado es esta otra parte del modelo, es el tubo de acero, ¿ok? Cuando inicia el proceso, pues dentro de este tubo hay 100% de aire, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa o cómo se genera la penetración del vapor? ¿Cómo logramos que hasta acá llegue el vapor? Vamos a ver. Entonces, primera etapa, se hace vacío. ¿Y qué es? Pues sacar todo el aire. Pero no se logra hacer un vacío 100%. Es imposible alcanzar el vacío total.
y más en una cámara de esterilización como la que puede tener una cámara de esterilización de una máquina y con una bomba de vacío como la que tiene la máquina. Es imposible llegar al 100%. En el mejor de los casos se logra un 90% de vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que desplazamos o sacamos el 90% del aire que había dentro de la cámara. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los instrumentos también? Pues el vacío está sacando el aire que hay dentro del posible instrumento. Que en nuestro caso, en el PCD, primero sacaría el aire de la parte externa y va a ir sacando también el aire que está dentro del canulado. ¿Ok? Ok. Una vez que ya sacó el aire, inyecta vapor. Mete vapor y ¿qué hace ese vapor? Ese vapor va a ocupar el espacio que dejó el aire. Entonces ahora vamos a tener dentro de la cámara una mezcla de 10% aire, 90% vapor. ¿Y qué pasa durante este proceso? Es bien interesante. ¿Qué pasa con el instrumento y sobre todo con el acanulado? Está frío. En nuestro caso del instrumento o en el caso de este dispositivo está frío. Y como está frío, se empieza a generar condensado en las superficies del instrumento o en las superficies del dispositivo PCD o en el hélix. ¿Ok? Se empieza a generar condensado, que es, pues, el vapor se condensa por diferencia de temperatura. Sin embargo, ya tenemos aquí 90% de vapor, 10% de aire. ¿Qué pasa? Siguiente proceso de vacío. Se vuelve a sacar el aire. Bueno, se vuelve a sacar no el aire, se saca la mezcla que se tiene dentro de aquí. Entonces ahora vamos a continuar con una mezcla 10% de aire, 90% de vapor. ¿Ok? Entonces, la mezcla que se tiene aquí aún no nos hace llegar hasta la punta más larga del instrumento. Ok. Volvemos a hacer vacío. Bueno, más bien, volvemos a inyectar vapor. ¿Y qué sucede? Que el vapor que inyectamos toma el espacio que tenía la mezcla de aire y vapor en el proceso anterior. Entonces ahora terminamos con una mezcla 99% vapor, 1% aire. Entonces ahora sí podemos considerar que dentro del tubo ya hay una mezcla 99% aire, que diga 99% vapor, 1% aire. Ya estamos por llegar a la punta. Todavía no llegamos a la punta del instrumento. De hecho, ya quité la parte más grande del modelo que tenía hace un rato, porque ya nada más nos vamos a concentrar en la parte del tubo. Ok. Entonces, seguimos teniendo condensado, porque pues seguimos avanzando en poder lograr llegar hasta la punta. Eso mismo sucede con cualquier instrumento acanalado. Eso es lo que está sucediendo dentro. ¿Qué sigue? Siguiente fase. Volvemos a hacer vacío. Como el instrumento se ha calentado con las inyecciones anteriores y el vacío, logramos disminuir muchísimo el condensado que puede haber en las paredes del instrumento, sobre todo en de los canulados. Continuamos al hacer este vacío con una mezcla de aire, una mezcla de 1% aire, 99% de vapor. Entonces sacamos esa mezcla de la cámara, volvemos a inyectar vapor, ¿y qué creen que tenemos ahora? 1% de aire, que diga 0.1% de aire, 99% de vapor. ¡Wow! Ya llegamos hasta la punta donde se encuentra nuestro indicador químico. Si se fijan, ya no hay condensado. ¿Por qué? Porque durante este proceso también se va precondicionando los instrumentos y ya no genera, la temperatura que tienen
ya no genera ese intercambio calórico y que nos genere condensado. ¿Ok? Ahora sí, con un elemento como este, con un dispositivo como este, logramos identificar si realmente se está removiendo el aire dentro de los instrumentos. ¿Qué pasa con un Helix? Que hace rato platicábamos. Es lo mismo. Estamos haciendo el desplazamiento del aire para que el aire que está dentro del acanulado sea sustituido por el esterilizante. En el caso de plasma se logran muy altos vacíos, ya se saca la mayor cantidad de aire que hay dentro del acanulado y después se mete el peróxido de hidrógeno y ese peróxido de hidrógeno ocupa el espacio que tenía el aire y de esa forma entra en cualquier parte del acanulado. Ese es por eso los sistemas de peróxido de hidrógeno no se puede estar repitiendo el proceso como en el caso del vapor y por eso tienen la limitante de la penetración en lúmenes, ¿no? Por eso no se puede utilizar el plasma o el peróxido de hidrógeno para lúmenes muy delgados o muy largos. Pero sucede prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comprobar la penetración del agente esterilizante a un instrumento de mínima invasión en cada ciclo de esterilización? Bueno, pues utilizando este tipo de sistemas de monitoreo de lote, donde identificamos cuál es el Helix o el PCD adecuado para nuestro proceso de esterilización, para nuestro peor escenario. ¿Ok? Entonces, ya que lo identificamos, al estar utilizando, al estar metiendo nosotros este dispositivo en cada carga, nosotros teniendo la lectura del indicador químico, sabremos si todo lo que sucedió dentro de la cámara fue en condiciones para lograr esterilidad, eso incluyendo dentro de los lúmenes. No olvidar, cada proceso de esterilización se debe diseñar para atender el peor caso posible. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que tomar su instrumento más difícil de esterilizar. Ya una vez que lo tengan identificado, van a validar que ese instrumento sí puede ser esterilizado y van a encontrar cuál de los Helix o de los PCDs es el adecuado para su proceso. Hay diferentes PCDs en dimensión de diámetro y longitud y les va a decir cuál es el que requieren estar utilizando en sus procesos. Una vez que lo identifican, ya nada más meten esto y les va a garantizar que los procesos siempre se están repitiendo. Recuerden, tenemos que garantizar la repetibilidad de los procesos. Es importante tomar en cuenta que puede ser que la máquina de esterilización no logra desplazar el aire de todos los instrumentos. De hecho, hay un estudio que hicieron en Chile en el cual demuestran máquinas de diferentes marcas con diferentes alcances de vacío. Incluso la misma marca, mismo modelo, diferente, la máquina, no es la misma máquina, diferentes máquinas del mismo modelo, el mismo fabricante, no alcanzan las mismas condiciones de desplazamiento de aire. Entonces es importante que identifiquen si su máquina de esterilización es adecuada para el tipo de instrumentos que van a esterilizar. Ok, aquí están una serie de estándares de validación que se pueden utilizar para que ustedes diseñen su proceso de validación y que su proceso de validación los lleve a obtener instrumentos estériles. Recordemos que el término estéril tiene que ver con el SAL 10 a la menos 6. Entonces, si nosotros estamos utilizando un sistema como este que comentamos de un PCD
o un Helix. ¿Qué pasa dentro de la carga? Dentro de la carga. Si este instrumento, porque este se pone fuera de un paquete, si este instrumento o este dispositivo logró que hasta la punta del dispositivo llegara el esterilizante, ¿qué podemos decir? Logramos que el esterilizante llegue hasta acá. ¿Qué podemos pensar de los instrumentos que están simplemente dentro de la caja? Si logramos que este dispositivo llegara el esterilizante hasta la punta, quiere decir que si el instrumento que está dentro de esta caja, que tiene un acanulado y que es menor que el peor escenario de esterilización, pues quiere decir que el lumen que pueda tener este instrumento también se puede considerar como estéril. Y aquí viene algo bien interesante. Si logramos saber que este instrumento que es muy difícil de esterilizar, se logró esterilizar por dentro, ¿qué significa por fuera? Pues que también se logró esterilizar. Entonces, ¿valdrá la pena utilizar indicadores dentro de las cajas? Se pueden ahorrar estos indicadores y ya nada más utilizar los indicadores químicos por fuera de la caja, con los cuales vamos a poder identificar si la caja o la bolsa está estéril o fue procesada más que estéril. Si fue procesada, podemos utilizar las cintas testigos o este tipo de etiquetas que tengan el indicador impreso y que puedan tenerlo identificada qué es lo que hay dentro de la charola o de la caja, y no requerir de los indicadores internos. Esto puede representar un ahorro importante para las instituciones. Esto mismo puede suceder para plasma. En vez de utilizar el PCD, utilizamos los Helix, definimos cuál es y lo ponemos. En el caso de estos PCD se pueden hacer con un indicador químico, pero también se puede utilizar un PCD o un Helix en el cual se pueda poner un indicador biológico. Ustedes pueden decidir cuál es el elemento que quieren utilizar para para poder hacer la validación de este tipo. Les voy a platicar algo que me comentó un alemán que es el que diseñó todos estos sistemas. Me decía en una ocasión: oye, Francisco, ustedes en México son un país rico, pobres nosotros los alemanes. Digo, caray, doctor Kaiser, no le estoy entendiendo a lo que usted está haciendo mención. Llegué a pensar que mi inglés, de por sí no es el mejor, estaba para la ruina. ¿Cómo era posible que un alemán me dijera que nosotros éramos ricos y ellos eran pobres? Me dice, sí, fíjate que nosotros en Alemania somos tan pobres que cuando hacemos un procedimiento quirúrgico muy caro, como puede ser un trasplante, puede ser una cirugía del corazón o del cerebro, son procedimientos muy, muy caros. Y como son muy caros, no nos podemos dar el lujo de que el procedimiento no sea exitoso, de que ese dinero termine pues sin tener el beneficio que debería de tener el paciente. Entonces, como nosotros somos muy pobres, invertimos unos cuantos dólares para poder validar que el proceso de esterilización se está llevando a cabo correctamente, para evitar que durante el proceso quirúrgico se contamine al paciente y el proceso quirúrgico no sea exitoso. Y entonces ese dinero que se invirtió en ese proceso se echa a perder, o se pierda más bien. Se pierda porque no hicimos adecuadamente el proceso de esterilización, o no lo validamos correctamente, o no supimos que el proceso falló en algo. Entonces, como somos muy pobres, gastamos unos cuantos euros en este tipo de dispositivos, con los cuales garantizamos que dentro de la cámara se logra la esterilización, que los instrumentos que estaban dentro de esa cámara
estaban estériles en su interior y en su exterior. Pero como ustedes son ricos, pues ustedes no se permiten gastar unos cuantos euros en este tipo de dispositivos como son los indicadores. Y bueno, pues si porque no pudimos hacer una validación correcta, no establecemos un proceso correcto de esterilización, bueno, pues entonces ni hablar. Ustedes pueden gastar miles de euros sin ningún problema. Ustedes pueden desperdiciar esa inversión en ese paciente que lo puede llevar hasta la muerte y pues ustedes son ricos, ustedes no se preocupan por eso. Hijo, dije, qué caray. Creo que ya le entiendo a lo que se refiere el doctor Kaiser. Eso háganlo ver en sus instituciones, háganles ver que este tipo de dispositivos cuestan unos cuantos euros o cuentan unos cuantos pesos. Y si no se hace correctamente la validación, si no se tienen las máquinas de esterilización correctas, estamos poniendo en riesgo la vida del paciente y la inversión que se hace en cada procedimiento quirúrgico o en cada procedimiento en cualquier lugar del hospital en donde estén utilizando algún instrumento que fue procesado dentro de la central de esterilización. Se los dejo de reflexión. ¿Cuáles son los beneficios de la validación por lotes o la validación, como les comenté ahorita, con este tipo de dispositivos? Quiero que... Aquí se... Uno es garantizar la calidad de los procesos dentro de la central. ¿Ok? Garantizar que el proceso completo, con todos los parámetros que hablamos desde el lavado de los instrumentos hasta donde vamos ahora, garantizar que el proceso va a generar productos estériles de calidad. Podemos reducir costos. ¿Por qué? Porque vamos a poder detectar problemas en los equipos a tiempo antes de que lleguemos a un tema como el que les comentaba, de que un proceso quirúrgico se desecha porque tuvimos un problema en los instrumentos. Evitar el reprocesar instrumental. Entonces hay una serie de reducción de costos, quitar indicadores si se utilizan este tipo de validación por lotes. Y la más importante de todas, garantizar la seguridad del paciente, promover el control de infecciones. Esos son los principales beneficios si establecemos un correcto sistema de validación. La validación, recordemos, no solo es para la etapa de esterilización. La validación no solo es un indicador biológico. La validación es durante todo el proceso de esterilización. Recuerden, los controles físicos, químicos y biológicos son complementarios. El uso de los monitores en conjunto nos ayuda a validar que los procedimientos que estamos realizando son confiables. Eso quiere decir que no nada más tenemos de tenerlos de lavado, no nada más tenemos que estar pendientes del empaque, no nada más tenemos que estar pendientes de la esterilización, no nada más tenemos que estar validando que nuestro almacén está en condiciones correctas de limpieza, temperatura, humedad. No, tenemos que conjuntar todos los elementos del proceso para poder garantizar que el proceso es confiable. Que es súper importante. ¿Cómo comprobarlo? La documentación de todo el procedimiento es importantísima. De nada sirve que estemos haciendo cada una de estas etapas que estamos comentando si no hacemos una correcta documentación. No vamos a poder identificar dónde tenemos los problemas, no vamos a poder identificar dónde podemos reducir costos. Por eso es importantísimo que junto con la validación hagamos un sistema de trazabilidad para poder identificar los posibles problemas o contingencias que podamos tener o las áreas en las que podamos mejorar. En este congreso también vamos a estar dando un taller alrededor de cómo hacer trazabilidad. Se puede hacer la trazabilidad sin requerir de un sistema sofisticado de software que puede ser muy costoso para el 90% de los hospitales.
Es una combinación entre procedimientos de trazabilidad manuales y semimanuales para lograr hacer la trazabilidad y garantizar, recuerden, la calidad de la esterilidad en el instrumento que va a ser utilizado en un paciente. Este tipo de bitácora se puede hacer, esta es una trazabilidad semimanual con este tipo de instrumento, una pistola que te va generando las etiquetas y nosotros les podemos ayudar a poder identificar cómo hacer sus bitácoras y cómo hacer la documentación del proceso. Eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos sus preguntas. Les dejo aquí los datos de la empresa. Estamos nosotros haciendo normalmente una vez al mes un webinar alrededor de algún tema de esterilización, que por cierto pueden ver los webinars que ya fueron de fechas anteriores en esta página que es www.tecnodomus.com/contenidos. Si escanean el QR que está aquí, los va a llevar a esa liga y ahí pueden ver todos los webinars que tenemos alrededor de esterilización. También tenemos webinars que les pueden servir para los que tengan que ver con algo de farmacia y también algunos webinars alrededor de imagenología. Si tienen amigos que tienen que ver con farmacia o que tienen que ver con algo de imagenología, díganles, no sean gachos, infórmenles. Si les gustó esto, por favor compartan nuestra liga, que entren y vean nuestros contenidos. Nuestra intención es que a través de la educación podamos mejorar las capacidades de los profesionales en esterilización, lograr que puedan atender a más pacientes, que los pacientes estén mucho más seguros con los sistemas que están utilizando con ellos y con esto poder tener procedimientos quirúrgicos o procedimientos dentro del hospital que los lleven a sanar y no los lleven a un problema. Si no les gustó, pues no digan nada, no es cierto. Sí, díganos, creo que hay una evaluación. Les dejo también nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook y el Twitter. En todos estos medios de comunicación bidireccional ya podemos estar en contacto. Síganos en Facebook, ahí pónganos un like. Síganos. Y normalmente les digo una vez al mes estamos haciendo algún webinar. También hacemos a veces concursos ahí, que giveaways y cosas así para mantener la comunicación con todos ustedes. No me queda más que darle las gracias a la AMPE, al COMPE por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento que tenemos, que es uno de los principales valores de nuestra empresa, el compartir el conocimiento. Gracias, Fabi, a la licenciada Fabiola Casas, por permitirnos estar aquí con ustedes compartiéndolo. Muchas gracias a todos.